noches, buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a la sesión de hoy, Reflexión Bioética. Correspondía al mes de julio, pero fue diferido hasta el día de hoy, 4 de agosto. Gracias, doctor Domingo Peñanina, por aceptar nuestra invitación. Gracias a todos los presentes. Em, Gracias al doctor Bruno Calderón por organizar esta sesión y al doctor Francisco Gómez como moderador de esta actividad. Ambos miembros de la directiva, el doctor Bruno Calderón y Francisco, miembro de la junta directiva actual. Así que muchísimas gracias por organizar esta actividad. Le voy a dar la palabra al doctor Gómez para que haga el inicio formal y la presentación de nuestro invitado y del doctor Bruno también. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, buenas noches. Bienvenidos todos y todas. Saludos al doctor Peñanina, a quien conozco de hace mucho tiempo, porque soy del mismo sindicato de él. Bueno, hoy, como de costumbre, nos reunimos para la reflexión bioética, con un tema importante, porque aunque no es tan común en todos los centros de salud donde acostumbramos a ir, es un problema que afecta a una gran población del mundo. Y la OMS plantea de que 1 de cada 6 personas tiene problemas de infertilidad. Y estamos hablando, o vamos a hablar, de reproducción asistida. Dice la OMS que hay una prevalencia de un 17.5% de la población global, o sea, parejas que tienen dificultad para tener hijos. Yéndonos a nuestro patio cercano, la República Dominicana, se habla de una incidencia de 20%. Estos problemas se han ido resolviendo y enfrentando con técnicas modernas de ayuda para las parejas que tienen dificultades para reproducirse. Sin embargo, estas son técnicas que tienen muchos temas controvertidos, de tal manera que deberíamos verlos de diferentes vertientes. Por ejemplo, el doctor Peñanina hoy nos va a hablar de lo que son los enfoques legales y el doctor Bruno enfocará los aspectos bioéticos. El doctor Peñanina, Domingo Peñanina, es médico ginecobstetra, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y además tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Derecho Médico y Psicología Forense. Fue fundador del Diplomado en Peritaje Médico Legal de la UAS en 2022 y ha escrito algunos libros, como por ejemplo Los aspectos médicos legales de la ginecología obstetricia, El valor legal del expediente clínico, los aspectos constitucionales y éticos del derecho médico, y es asesor de varios centros que se dedican a la reproducción humana, reproducción asistida. Por su parte, el doctor Bruno Calderón es médico, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También es especialista en medicina del trabajo de la Universidad Claude Bernard, Lyon, de Francia. También es licenciado en Derecho de la UTE, tiene maestría en bioética de la UNIR, tiene máster en prevención de riesgos laborales de la Universidad INTEC y de La Coruña. Es miembro de la CNB, también ha sido miembro de la directiva en 2 ocasiones actualmente y en la anterior. Además, es director de habilitación de servicios de salud MSP del Ministerio de Salud Pública. Es director encargado de salud ambiental, miembro titular de la Sociedad Dominicana de Cirugía de Tórax y Neumología y miembro titular de la Sociedad Dominicana de Salud Ocupacional. El doctor Bruno tiene un amplísimo hoja de vida, pero yo he hecho un resumen bastante apretadito, sin querer desmedrar todo su haber como médico. Entonces vamos a escuchar al doctor Domingo Peñanina, que nos va a hablar de los enfoques legales que tiene lo que significa la reproducción asistida. Doctor Peñanina, los micrófonos son para usted. Muy buenas noches para todos.
ante todo le pido excusas por los inconvenientes, porque 3 equipos, curiosamente, no quisieron funcionar, pero son cosas de la vida. Bien, las técnicas de reproducción asistida nacen ya no como simplemente para estudiar los problemas de esterilidad y de infertilidad, sino con el objetivo básico de maximizar las posibilidades de fertilización y de un embarazo viable para una pareja que ha tenido dificultades para lograrlo. Y ante todo es importante establecer la definición de lo que es la esterilidad y lo que es la infertilidad. La esterilidad se define como la incapacidad para concebir. La mujer no logra embarazarse. En cambio, la infertilidad es la capacidad para tener un hijo vivo. Es decir, la mujer se embaraza, pero el mismo termina en un aborto temprano habitualmente. En la actualidad, el tema es complejo, pues se han abierto grandes expectativas en el tratamiento de la esterilidad, pero al mismo tiempo se han generado incertidumbres, problemáticas e implicaciones con alcances sociales, médicos, éticos y jurídicos muy evidentes en relación con las posibilidades y consecuencias de estas técnicas de reproducción asistida. Y lo primero es que tenemos que hacernos algunas interrogantes en relación a el desarrollo científico técnico que avanza a pasos agigantados. Lo primero es preguntarnos si deben legalizarse todo lo que es técnicamente posible en materia de reproducción asistida, de selección de embriones y de fragmentación de la paternidad y maternidad entre diversos individuos. Por otro lado, pueden duplicarse deliberadamente niños con una misma información genética, es decir, recurrir a la clonación. Es legítima la denominada ingeniería genética en los gametos y embriones a fin de introducir las cualidades deseadas en nuestra descendencia. ¿Hasta qué punto es aceptable la experimentación no terapéutica sobre el ser humano, sobre todo tratándose de individuos incapaces de dar su consentimiento, como son los menores y en el caso de la reproducción asistida, los embriones? En nuestro país no contamos con una ley que regule la reproducción asistida. Sin embargo, esto no ha constituido un obstáculo para que estas técnicas médicas se lleven a cabo con mucha frecuencia. Por ello, es importante reflexionar en torno a algunos de los principales problemas éticos y jurídicos que se pueden plantear como consecuencia de la práctica de estos procedimientos. Y entonces vamos a centrar nuestro interés básicamente en torno a 4 problemas centrales. Estos son la determinación de la filiación de los hijos nacidos mediante estas técnicas y el rol de la voluntad. El derecho de toda persona a conocer sus orígenes. El derecho a la reproducción y sus implicaciones. Los límites éticos y jurídicos de la aplicación de estas técnicas. Las técnicas de reproducción asistida generan cuestionamiento del elemento biológico en lo que tiene que ver con la filiación. Este cuestionamiento que generan lo es en 2 vertientes. Por un lado, en el plano conceptual, dada la diferencia que se produce entre las nociones de padre y de progenitor, y por consecuencia de la distinción entre filiación real o biológica y filiación legal. Y en el plano de las consecuencias jurídicos prácticas asociadas,
principalmente aquellas que están vinculadas a determinar la filiación del nacido. Esto es así porque la aplicación de las TRAS remece las tradicionales nociones de paternidad y maternidad y en consecuencia también la claridad de las acciones de filiación. 3 investigadores argentinas, Aida Kemmelmayer, Marisa Herrera y Leonora Lam, coincidieron en que las grandes problemáticas de las técnicas de reproducción asistida permitidas tienen que ver básicamente con la determinación de la filiación de las personas nacidas mediante ellas. En sus investigaciones informan sobre los principales debates en la Argentina a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y se manifiestan decididamente por la necesidad de una pronta regulación en su país de estas técnicas. Y en los estudios que realizaron cada una de ellas, se revela cómo la voluntad adquiere una importancia superrelativa como elemento central de la filiación por medio de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida, superponiéndose a la verdad genética y a la biológica. De manera que las técnicas de reproducción dan cuenta de un proceso de cambio o expansión que sufre la filiación. El derecho que tiene todo niño a conocer sus padres en la medida de lo posible, conforme al artículo 7 de la Convención Internacional de Derechos del Niño, hace que se generen dudas sobre la constitucionalidad del artículo 182 del Código Civil chileno, cuando declara que no podrá impugnarse la filiación determinada de acuerdo a la regla precedente, ni reclamarse una filiación distinta. Pero los profesores Rodrigo Barcia y Carolina Riveros defienden la existencia de una acción constitucional para conocer el origen biológico de los niños nacidos por estas técnicas, distinta e independiente de las acciones de filiación, según estos, fundada en el desarrollo y la dignidad humana. El objetivo de esta acción constitucional llevada a cabo por la profesora Maricruz Gómez de la Torre sería el conocimiento de la verdad biológica, pero sin llevar consigo la alteración de la filiación. Otra propuesta sobre el asunto propone la distinción entre la identidad biológica y la identidad genética a que puede dar acceso la acción de conocimiento. En el caso de la adopción, se permitiría el conocimiento de la primera, pero no de la segunda. En las TRAS se propone que toda persona pueda tener acceso a la historia clínica de su fecundación y al nombre de él o los donantes. Esto es el acceso tanto a la identidad biológica como genética. Pero a mi juicio, en lo personal considero que estos casos ofrecen una complejidad jurídica mayor que la que se plantea. Pues por un lado se encuentra el derecho del donante al anonimato, basado en la ausencia de voluntad para procrear, puesto que se trata de una persona que dona, pero que no desea engendrar. Y por otro lado está el derecho del menor a conocer sus orígenes. Por otro lado tenemos una situación muy importante que es lo relativo al derecho de la reproducción. Hasta ahora se ha favorecido la visión exclusivamente individualista, en la que se configura el derecho a la maternidad o derecho a la reproducción, inclusive en la mujer sola, homosexual o incluso post-mortem, después de la muerte del marido.
respecto a aquellas parejas que recurren a la fertilización in vitro y al ICSI como terapia reproductiva, como una técnica médica dirigida a ayudar a quienes debido a una patología reproductiva no pueden concebir un hijo de manera espontánea, la infertilidad es revelada por la psicóloga Irene Furman en base a su experiencia clínica, no como una enfermedad médica, sino como una verdadera situación de vida, dice ella, puesto que afecta todas las áreas del funcionamiento de la persona, individual, de pareja, familiar, social y laboral, alterando el equilibrio personal y relacional de los sujetos afectados. Desde ese punto de vista, es decir, desde el punto de vista psicológico, el reconocimiento y valoración de los factores psicosociales en el manejo de la infertilidad puede proporcionar una respuesta más completa al tiempo de incorporar la necesaria regularización legal de estos procedimientos. Es un hecho conocido que en la medida que avanza la edad de la mujer, pues hay un descenso importante de la fertilidad, y cuando hay embarazos tardíos, pues hay un incremento de la mortalidad materna y la mortalidad fetal también. Entonces, en este contexto nos encontramos que en los centros de reproducción asistida son solicitados estos servicios por mujeres en edad reproductiva avanzada. Y esto plantea una serie de cuestionamientos éticos y riesgos médicos importantes, tanto para la mujer como para el feto. En nuestro país, como ya había comentado, no hay ley que regule la materia, ante lo cual la mayoría de las clínicas han establecido como tope o límite la edad aproximada de 50 años, porque esta edad corresponde al término absoluto de fertilidad en la mujer. El límite en la edad se trata de un límite al derecho reproductivo de la mujer, fundado en el conocimiento científico sobre los riesgos que el ejercicio desmedido en mujeres de edad avanzada puede acarrear tanto para ella como para el hijo que lleva en su vientre. Antonio Bascuñán revisa la relevancia jurídico-penal vinculada con la protección penal de la vida que puede generar la solución al trilema práctico que se presenta en la fertilización in vitro con transferencia embrionaria cuando la mujer que previene había prestado su consentimiento, pero luego se arrepiente. Entonces se presenta un conflicto entre lo que es la autonomía reproductiva positiva de la mujer o de la pareja y la autonomía negativa de la mujer cuando ejerce este derecho y la supervivencia de los embriones. Una solución que podrá no compartirse con base a la legislación española y alemana es que la primacía del derecho de la mujer a la inviolabilidad de su cuerpo, incluyendo su derecho a revocar el consentimiento que previamente había prestado para la transferencia del embrión. Pero esta primacía conlleva tener que resolver sobre el destino de los embriones que no se transfieren, lo que supone básicamente tres alternativas. La criopreservación indefinida, que es difícil si no lo van a pagar la pareja, el desecho masivo de los embriones o el aprovechamiento de los embriones para otros fines o en otras parejas. En el eje de la discusión se encuentra la determinación de si el principio del respeto a la dignidad de la persona gobierna o no como un imperativo categórico la situación del embrión fecundado in vitro, lo que conecta inseparablemente con la última problemática que mencioné.
Algunos de los problemas éticos que presentan las TRA, especialmente en lo referente a los embriones congelados, a la experimentación con embriones sobrantes, a su utilización para obtener células madres embrionarias y también a la legitimación ética de las técnicas, han sido analizados en nuestra, pobremente todavía en nuestra literatura nacional, pero sí más ampliamente en la mundial. En el ámbito ético-jurídico, Roberto Andorno plantea la persistencia de la cuestión ética de fondo que subyace al diagnóstico genético preimplantacional y que puede dar lugar a la eugenesia, es decir, a la selección, buscando utilizar los embriones que aparentan mejor calidad. Y esto contradice el principio según el cual todos los seres humanos tienen el mismo valor independientemente de su estado de salud. Este planteamiento de Roberto Andorno constituye una invitación a reflexionar acerca del sentido último de las tecnologías reproductivas, desde el argumento pendiente en que se han colocado los países europeos que han autorizado y además legislado tal diagnóstico, y con revisión de las 3 causas de la tendencia hacia una eugenesia selectiva: el paso de una medicina terapéutica hacia una medicina del deseo, la pérdida de conciencia del valor inefable de cada vida humana y la utopía acerca del poder ilimitado de la tecnociencia para mejorar al ser humano. Hay muchas interpretaciones sobre la materia en torno al inicio de la vida, y esto ha dado grandes dificultades, puesto que hay diferencias muy significativas. Mientras nuestra Constitución, por ejemplo, establece que el principio de la vida en el momento de la fecundación, en la mexicana se establece que el principio de la vida y derecho sucede cuando el embrión tiene 12 semanas. Es decir, cuando puede empezar a tener alguna actividad cerebral independiente. Por último, se presenta la cuestión de la maternidad subrogada, que no solo plantea problemas legales, como es la determinación de la filiación del nacido, sino además problemas éticos vinculados a su aplicación con fines comerciales. Y hay quienes califican como ilícita este tipo de embarazos y perjudicial para el orden público, inclusive para el interés del niño y los valores propios de la dignidad de la mujer. Esta mirada transdisciplinaria que he procurado dar muy rápidamente es especialmente relevante en un terreno donde la mirada exclusivamente jurídica, si se limitara a ella, habría que admitir que solo ofrece soluciones parciales. Si bien estas diversas aproximaciones no agotan el universo de cuestiones prácticas relevantes que generan la aplicación de las técnicas de reproducción asistida, sí evidencian con bastante contundencia la necesidad del diseño informado de una regulación legal integral que sea respetuosa de los derechos y de los intereses que están en conflicto. Como ustedes saben, el nuevo Código Penal dominicano incorpora algunos aspectos de reproducción asistida, pero son aspectos de procedimientos que no se realizan en el país y parecen tomados más bien de la Carta de la Unión Europea. No sé con qué objetivo, porque esos procedimientos hasta el momento no se realizan en nuestro medio. Entonces, como se indicó al inicio, en nuestro país no existe una ley que regule las técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, en la práctica, estas técnicas se aplican diariamente. Este asincronismo entre la ciencia y el derecho origina un vacío jurídico respecto de estos temas concretos. Ahora bien, la ausencia de legislación específica
no es argumento para no plantear solución en principios y derechos constitucionales, en los convenios internacionales de los cuales nuestro país es signatario y también en el marco legal general, puesto que no tenemos ninguna legislación específica. Y con esto, una reflexión final nada más. Cobra sentido volver a preguntarse, como hace años lo hiciera Francisco Cumplido, si la tecnología ha contribuido a elevar los valores de vida, paz, justicia, o si por el contrario, si tal desarrollo tecnológico afecta de algún modo a los derechos humanos. Cada uno podrá interiormente encontrar las distintas respuestas que directa o indirectamente recibe esta interrogante de cara a la aplicación de las técnicas de la reproducción asistida. Y no voy a tratar de inducir su respuesta, eso es individual. Y con esto solamente me falta decir, agradecer a ustedes la atención y nuevamente pedirles excusas por los inconvenientes. Muchas gracias, doctor Peñalina. Muy interesantes sus planteamientos, que ha hecho un enfoque incluso bioético de la reproducción asistida. Y como usted dice, justamente aquí la parte legal está muy pobre. Pareciera que estamos comenzando y yo tengo noticias de que eso comenzó hace rato. Ahora vamos a escuchar al doctor Bruno Calderón, quien va a hacer algún enfoque bioético de lo que es la reproducción asistida en nuestro país. Doctor Calderón. Bien, buenas noches. En realidad el profesor ha abarcado los aspectos bioéticos fundamentales de los derechos de la persona, de la primacía de los derechos de la mujer, de la autonomía en términos de las decisiones, los problemas de filiación y los problemas que hay hoy en día con la infertilidad en varones y hembras producto de la alimentación y de moléculas de metales pesados y herbicidas y eso que están afectando la fertilidad de las personas. Creo que el profesor lo ha tomado, ha hecho ampliamente su exposición y no quiero tomar un poco más de tiempo debido a que comenzamos un poco tarde para darle tiempo y participación a los demás participantes, valga la redundancia, porque hay un asunto de la afiliación y el derecho a saber que ya hoy día no hay privacidad. Y veía en estos días, ahora mismo no recuerdo si era una película o un documental, de tres jóvenes que descubrieron y sentían y presentían que ellas eran familia y en realidad eran hijos del mismo donante. Y esos aspectos hoy día en los países se manejan a veces de manera de chiste. Por ejemplo, una película francesa de un joven que cuando fue estudiante de medicina era donante. Cuando se levantó el secreto, le aparecieron 12 jóvenes reclamando manutención y filiación. Entonces, son aspectos éticos y bioéticos y legales porque ahí el profesor definió la línea fina entre la ley natural y la ley que regula la sociedad en cuanto a la afiliación. Entonces, agradecer al profesor todo el esfuerzo que ha hecho y, y que se abran las preguntas y los comentarios. Muy bien, muchas gracias, doctor Calderón. Bueno, ahora abrimos a todo el público que manifieste sus inquietudes, comentarios, preguntas que tengan para ambos expositores. ¿No se animan? ¿Nadie? Yo no veo las manos levantadas. Selma, ¿tú me puedes ayudar? Sí, pero no, no hay manos levantadas ni en el chat, no hay todavía ninguna pregunta, No. algún comentario que también es una manera de expresarlo en el chat,
pero también pueden abrir su micrófono y usar y expresar, ¿no? Me parece que Comentario, Elsa ha levantado la pregunta. mano. ¿Quién? Elsa. Ah, perdón, Elsa, perdón. Tiene el micrófono parado. Esa es una manito no electrónica. Sí, bueno, agradecer la exposición. Realmente ha sido muy fuerte para mí porque me ha disparado muchas cosas, pero le agradezco mucho. Pero qué cosa, cómo tenemos que apurar una legislación aquí, porque nosotros aquí tenemos casos, ¿verdad? Hace tiempo que pasó eso, ¿no? De madres subrogadas que tuvimos algún ruido con eso en Constanza, Jarabacoa. Y eso como se cayó y no se dijo nada, ¿no? Imagino que hay muchas cosas que están ahí, pero como no hay una ley, entonces yo creo que estos dos caballeros que nos acaban de ilustrar con esto, pues tenemos que seguir esta conversación porque me parece que es gente que tengamos una legislación sobre eso, porque lo que no está prohibido está permitido. Entonces, es muy peligroso, ¿no? Y en tiempos de tanto negocio y de tanto buscar recursos, pues es una cosa muy peligrosa que nosotros, yo hablo como profesora, ¿no? Porque con los estudiantes tenemos muchas discusiones sobre muchas cosas, ¿no? Entonces, el tema del poder hacer no significa que tengamos que hacerlo, ¿no? O sea, que yo creo que hay que trabajar en una legislación de manera urgente, vamos a decir. Yo no soy abogado en nada de eso, pero creo que la sociedad deberíamos pedir que haya una legislación. Y de gracias de nuevo por la ilustración. Gracias, Elsa. El doctor Suazo tiene su mano levantada. Por favor, doctor. Sí, quería partir de la reflexión que se está iniciando, aportando algunos elementos que me parecen que son parte del debate que tenemos pendiente, como materia pendiente, es lo que se denomina el estatuto del embrión. Dependiendo de cómo lo definamos, qué concepción tengamos del embrión, dependerá la consecuencia de lo que estamos planteando, de las leyes, la legislación que debe apoyarlo. Un segundo elemento que parte del debate bioético es el inicio de la vida. ¿Cuándo empieza la vida? ¿A partir de qué momento se puede decir que hay vida humana? Y la diferencia entre la vida y ser persona. Son debates que no se han dado y que, por ejemplo, en el artículo 37 de la Constitución nos impusieron como un elemento de que la vida comienza en el momento de la concepción. O sea que habiendo varias opciones del debate, tenemos ya propuestas legisladas en la Constitución. Elementos como los límites de la manipulación genética, el destino de los embriones sobrantes, la mercantilización del cuerpo y el derecho al acceso igualitario al tratamiento de fertilidad son elementos que me parecen fundamentales en el debate bioético que tenemos pendiente. Sería solamente señalar por donde me parece que todavía, no la ponencia de esta noche ha sido muy interesante, sino el debate todavía bioético sigue pendiente por ahí, por esos elementos. Muchísimas gracias. Muy cierto todo eso que está planteando, porque justamente es una nebulosa que tenemos acerca de cuándo inicia la vida, cuál es el estatus del embrión, lo cual me parece muy interesante. Algunos plantean que el inicio de la vida está justamente en la unión del gameto, perdón, del espermatozoide con el óvulo. Otros dicen que no tiene personalidad todavía, pero si lo vemos a largo plazo, justamente el ser humano se forma a partir de la unión del óvulo y el espermatozoide, lo cual significa que en ese mismo momento debería comenzar la vida. Esto es un comentario muy personal. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ilenia tiene la mano levantada. Ilenia, por favor. Ok, Ahora buenas noches ya. a todos y a todas. Buenas noches. Bueno, yo quiero darle las gracias tanto al doctor Peñanina como a Bruno, porque realmente abre una serie de interrogantes que quizás necesitarán más discusión, más fundamentación teórica, más ver lo que sucede en la práctica realmente. Entonces, darle las gracias por esas excelentes reflexiones que nos han dado. Pero también yo quiero preguntar
cuál es el estatuto del embrión, en qué consistiría esa cuestión del estatuto del embrión. Y otra cosa, la Constitución Dominicana no nos ayuda mucho o nada a las mujeres. Entonces, en ese sentido, habría que legislar también cuál es realmente la posición de las mujeres con relación a todo esto que se ha discutido. O sea, ¿en qué nos ayuda? En qué nos coopera? Porque no veo claro esa cuestión. No es que yo sea feminista, pero sí asumo algunos postulados feministas. Y en cuanto a la cuestión de la vida, eh, bueno, ahí entraríamos en otros temas mucho más profundos. Muchas gracias. Gracias, Dilenia. Doctor Peñanina, por favor. Sí, le escucho. Bien. No, los comentarios son válidos. En realidad, estamos en el año 2026 y en el año 2007 yo llevé al colegio médico un anteproyecto de ley para regular la reproducción asistida. Estamos hablando de hace 18 años, pero eso no pasó. No camino. Y a partir de entonces, pues no he visto que nadie se haya interesado, por lo menos en apariencia, en que esto se regule. La realidad es que la reproducción asistida se practica en nuestro país con una frecuencia sorprendente, que no tienen idea quienes no están ligados a este tipo de instituciones. Inclusive, somos visitados con mucha frecuencia por parejas lésbicas que se practican en nuestro medio lo que se llama el embarazo ropa. Esto consiste, una de las componentes de la pareja dona los óvulos, estos se fecundan con espermatozoides donados y entonces los embriones se le transfieren a la otra, no a la donadora. O sea que una dona los óvulos y la otra es la que lleva el embarazo. El problema legal vendrá cuando este tipo de uniones empiecen a romperse. Y entonces haya reclamaciones de las madres biológicas sobre la maternidad. Porque en nuestro país, nuestro código, que madre es la que pare. Lógicamente es un código del 1884, código napoleónico, que nadie soñaba con procedimientos de reproducción asistida, que se dieron un siglo después. Pero es una situación que va a generar conflictos, porque no se ha modificado nuestro código en este sentido, ni tampoco se ha creado una ley de reproducción asistida que contemple todos este tipo de detalles y adopte medidas preventivas para evitar conflictos. Gracias, doctor Peñanina. Fran, Bruno, ¿tú querías comentar algo? sí, Por favor. profesor. La falta de un marco legal y la cantidad de actividad que existe en la técnica de reproducción asistida, que hay muchos centros en el país, muchos de ellos son verdaderos hoteles donde se pagan $50 para conservar embriones congelados y eso. La falta de la regulación eh, no hace que se violenten los aspectos éticos, bioéticos, morales de las personas que están practicando la técnica de extraña el país. Bueno, lo que sucede es que al no existir legislación en nuestro medio, entonces cada centro establece sus propias normativas. Hasta este año, la Asociación Dominicana de Reproducción Asistida, y se están dando algunos pasos tendentes básicamente al respeto de las normas éticas, los principios deontológicos que rigen
el quehacer médico, de modo tal que las posibilidades en este sentido, que parecen ya infinitas, no se practiquen por el simple hecho o el simple deseo de complacer peticiones de parejas, sino siempre como con un objetivo básico que es exclusivamente el dar oportunidad de tener descendencia a aquellas parejas que por cuestiones de naturales o de enfermedades o procesos quirúrgicos están imposibilitados de lograr un embarazo normal. Cuando se trasciende esta búsqueda de ayuda a este tipo de parejas, entonces creo que se empiezan a violar las normas deontológicas del quehacer médico. ¿Alguien más quería comentar? Yo tengo un comentario, es una inquietud que tengo. Por ejemplo, usted planteaba, doctor Nina, Peñanina, que, y lo he leído, por ahí se plantea de que madre es la que pare, pero genéticamente las características del producto las tiene el embrión, que está formado por el espermatozoide, que puede ser de un donante, y el óvulo, que puede ser de la madre que acompaña en el caso que sea, ya sea una pareja homosexual o una madre de alquiler. Entonces, legalmente, ¿usted ha tenido alguna experiencia de pacientes que han pasado por esa situación y que luego se rompen o quieren reclamar derechos? Cuando se le hace el ADN, cuando se le hace la prueba de paternidad, las características que presenten son las que aportó el óvulo o de la que lo parió. Yo pienso que la de la primera, ¿no? Claro que sí, la herencia genética está de la que aportó el óvulo, pero nuestros textos legales establecen que la madre es la que tuvo el embarazo y la que parió al hijo. De manera que desde el punto de vista legal se hace una situación muy difícil porque el texto es muy específico. Es de 1884, pero es lo que tenemos vigente en la actualidad. Ya. Luego me queda la otra inquietud y es el desarrollo, crecimiento y desarrollo del bebé. O sea, genotípicamente tiene unas características y fenotípicamente puede tener otras, pero afectivamente puede tener otras. Hay un problema de identidad muy grande Así acerca de es. quién es quién en mi núcleo familiar. Eso debe generar un gran dilema en el muchacho o la muchacha que está creciendo y haciéndose preguntas de dónde vengo, de quién soy, a quién pertenezco, cómo vine y esas cosas. Por eso yo pienso que se está perdiendo mucho tiempo en el sentido de la legislación porque cada vez más, usted lo planteaba, hay una demanda mayor de este tipo de servicio. Hay gente que está alquilando y yo conozco personas que no son lesbianas, son heterosexuales, pero no quieren una pareja. Quieren tener un hijo con un semen donado o un espermatozoide donado, pero no tener responsabilidad ni ningún compromiso con ningún hombre. Y ella no es lesbiana. Tengo un caso particular cercano y ella no es lesbiana, tiene su niño, una niña preciosa. eh, pero ¿qué va a hacer después de esta niña? Y lo otro es la demanda creciente cada día no tiene control porque no hay legalización del procedimiento, de los procedimientos, y eso yo pienso que va a crear una gran problemática futura. Señores, ¿alguien más tenía algún comentario más? Francisco, Sí, en esa línea eh, hay casos, por ejemplo, una madre o un padre, un hombre o una mujer que tenga una enfermedad como una malformación cardíaca, una insuficiencia cardíaca que no pueda llevar. Ahí lo que ocurre es el vientre subrogado. Genéticamente está el esperma y el óvulo del matrimonio. Lo que ya. está es lo que se conoce como vientre de alquiler. Ujú. Entonces ahí está el problema planteado de que madre es la que pare. Pero en esos casos, quería preguntarle al profesor, al momento de la declaración, generalmente se hacen convenios con las personas que paren o que paren el niño y quienes reconocen al niño son los padres, el matrimonio. Una vez que entrega
el niño que a veces lo retiran de manera súbita, acabado de nacer, y entonces la carencia del marco legal impide que haya regulación en ese sentido, y además son muchas cosas, sobre todo que nosotros vemos muchas situaciones. Y veo que las técnicas de reproducción asistida han avanzado mucho, porque yo le voy a hacer esta anécdota. Siendo yo muchacho, ya estudiante de medicina, fui una vez a una conferencia de endocrino y reproducción. Y en esa época yo, que era un joven, me quedé un poco escandalizado cuando ese señor de Venezuela nos dijo, o dijo a un auditorio, que él tenía una clínica de infertilidad y que él usaba la acción directa del coito en la oficina con un tercero. Y hay casos ya eh, eh, mencionados que aparecen en alguna literatura de que algunas personas lo hacen de esa forma. Entonces eso es el problema de la falta de regulación y que podría presentarse en cualquier situación. Quería saber su opinión en ese sentido. Sí, es correcto. En Estados Unidos es muy conocido el caso de dos famosos biólogos de la reproducción, uno argentino conocido mío, que utilizaban ese sistema, pero despidieron a la secretaria y la secretaria estaba enterada de esa situación. Al despedirla, pues ella los denunció. Investigaron y efectivamente pudieron comprobar. Este médico argentino salió huyendo para México debido al prestigio de él. Parece que no quisieron, lo dejaron tranquilo, pero él hizo un viaje a la Argentina a visitar, parece que a sus familiares. Y ya en Argentina, entonces los Estados Unidos consiguieron que le prohibieran la salida. Y entonces está en Argentina, ya dedicado a otras cosas. Creo que anda tomando fotografías de animales y plantas exóticas y cosas de ese tipo. Pero el asunto es que no se debe olvidar en ningún momento lo que son los principios éticos. Y morales inclusive. También. También hay otro aspecto. ¿Alguien va a tener comentarios, por favor? Fran, Sí, mi Dileni estaba pidiendo la Ah, palabra. perdóname, Dilenia, es que no veo las manos levantadas aquí. No, es que yo la Adelante. levanto, es que yo la levanto por aquí. Ok, yo, o sea, a lo que me voy a referir justamente es a un caso más o menos cercanos de una persona, una madre ya añosa prácticamente, casi 40 años, y ella no había podido concebir con el primer marido. Con el segundo, ya entonces yéndose a vivir a Estados Unidos, ella decide que quiere tener un hijo ya de ella. ¿Qué pasa? Habla con la hermana le cede los óvulos. Aquí se hace la unión de esos óvulos con el espermatozoide del marido. Entonces, la pregunta que yo me hago, cuando pase con el ADN, cuando se haga el análisis del ADN, ¿qué va a pasar ahí? ¿Hay alguna posibilidad de que aparezcan en las muestras de ADN ay Dios, se me olvidó la palabra, bueno, ustedes entienden, ustedes son Los médicos. rasgos genéticos. Exacto, los rasgos genéticos de la hermana o de ella. O sea, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cuál es la identidad de esa persona? O sea, de la niña. La identidad biológica está clara, porque aunque sean hermanas, tendrán muchas afinidades en el ámbito genético, pero también diferencias significativas que permiten sin ninguna dificultad establecer
de quién es el hijo. El problema es que cuando la pareja de hermanas se pone de acuerdo y se respeta este acuerdo, pues no hay muchos problemas. Pero yo, por ejemplo, conocí un caso aquí que nos dio bastante brega. E inclusive fue la hermana normal la que le hizo la oferta de ceder su útero como subrogado a una hermana que se le tuvo que hacer tempranamente una histerectomía por una miomatosis de grandes elementos. Entonces el problema es, la hermana lógicamente aceptó la oferta y se fecundaron los óvulos de su hermana con semen del marido y se le transfirieron a la hermana los embriones. Pero los detalles internos y vivencias del embarazo hicieron que a la hora después del nacimiento la hermana no quería entregar el niño a su hermana a la que le había hecho la oferta. Y hubo necesidad de recurrir a muchas sesiones de psicología, tanto con la hermana como por la pareja que esperaba al niño, para lograr que al fin la hermana se convenciera de que ella fue quien le hizo la promesa, la oferta a su hermana, y que ella podría estar viendo al niño constantemente y tratándolo como tía. Y finalmente aceptó, pero dio mucha brega, les confieso. Bueno, es complicado realmente. ¿Alguien más tiene la mano levantada que no alcanza a ver algún comentario? Entonces yo creo que ya se nos está cortando. Fran, Perdón, si me permite, finalmente. vamos. En estos días, profesor, veía en Inglaterra, hay otra vertiente, pero tiene que ver con la interrupción voluntaria de embarazo. Una operación intraútero de una niña que tenía un síndrome nació en la sonografía vieron que no tenía útero. Y entonces la única fuente de conseguir un útero era en las clínicas de interrupción voluntaria de embarazo. Entonces ese es otro dilema ético que se abre de que parecería ser que para que algunas cirugías que son muy raras, de ese síndrome difícil de Meyer-Rokitansky-Hauser-Doster. Yo tenía un amigo en la universidad que era especialista en aprender ese nombre de los síndromes porque impresiona, pero es una vertiente que nos saca un poquito del tema, pero tiene muchas aristas éticas, legales, en torno a lo que, bueno, aquí la vida por la religión comienza en el momento de la fecundación y usted es una persona que profesa religión. O sea, no le plantea un dilema de si inclinarse a los 12 meses, a los 12 semanas de cuando comienzan las funciones cerebrales o irse al origen del encuentro con el óvulo, con el espermatozoide. No le estoy provocando, profesor. Sí, pero déjeme decirle que independientemente de lo que quiera creer una persona, pues la ley es la ley y aquí está muy clara. Habría que modificar la Constitución de la República en su artículo 37 para poder considerar lo contrario. Pero desde el punto de vista biológico, la verdad es que la vida no empieza cuando el espermatozoide penetra el óvulo. ¿Por qué razón? Porque esos dos gametos o núcleos, vamos a decir, no se unen de inmediato. Transcurren alrededor de 19 a 20 horas para que entonces se fusionen ambos pronúcleos. De manera que la vida real, si se toma a partir de la fecundación, tiene que esclarecerse, tiene que admitirse que la fusión de los pronúcleos se da
19 horas después de que el espermatozoide penetra al interior del óvulo, no en ese momento. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? No. Bueno, antes de que nos vayamos, yo quiero hacer un pequeño enfoque, porque es una inquietud, ¿no? Desde la bioética principialista, estos principios de beneficencia, autonomía, maleficencia, justicia. Me quiero referirme porque a veces, y se ha dado el caso, nosotros en el hospital tuvimos un embarazo de sextillizo, 6 niños concebidos por siembra de gametos, siembra de embriones, y con la buena suerte para el doctor que lo hizo, que prendieron todos y llegaron a feliz término. Pero ustedes no se pueden imaginar la cantidad de problemas psicológicos, socioeconómicos que le generaron a esa pareja estos 6 niños, porque ya todo lo que hemos tenido uno sabemos lo que significa alimentar, criar, desarrollar uno. Imagínense con 6. En la plaza se le siguió el embarazo, se le atendió el parto que fue por cesárea y permanecieron allí un tiempo hasta que pudieron salir. Pero tuvimos que pedir recursos desde el gobierno en varios estamentos para que esta gente pudieran sobrevivir. Entonces, lo que me quiero referir es que por hacer un bien, a veces hacemos un mal. O sea, de beneficencia que el doctor quiso hacer con esta pareja, cayó en maleficencia porque igual si algún niño de eso hubiese salido con un trastorno de salud severo, congénito, imagínense lo que iba a significar el calvario para esta persona. Lo otro es que desde el punto de vista de justicia, no todas las parejas ni todas las mujeres tienen acceso a este recurso. Porque usted y yo, que somos ginecobstetras, sabemos lo costoso que es el proceso. Y el Estado, así como está no ha legalizado este tipo de intervenciones, mucho menos contempla en su canasta de servicio a la población facilitar o exonerar de pago gastos a las parejas que tienen este tipo de problemas y que buscan esos recursos. Eso era lo que quería comentar, señores. Si tienen algún comentario más, por favor. En esa dirección, Fran, donde está regulado, o sea, que esté legalizado, no es que está legalizado, es que no está regulado, porque Yo donde también. está regulado, un ginecostetra que lleva a un parto cisillizo, le toca prácticamente una demanda por incumplimiento de contrato y casi una manutención, donde hay regulaciones en ese sentido y el profesor puede ampliar eso mucho más, pero el problema es que si no hay Yeah. regulación no quiere decir que está legalizado, está desregulado. Bueno, ya que han tratado este tema, tengo que confesarles que participé en el equipo que logró este embarazo. Así. Qué bien. Pero fíjense ustedes, esto se debió a que, de esto hace ya unos años, Sí, claro. y esto se debió a que se tenía el criterio para ese tiempo de que mientras más embriones se transferían al útero, había mayores posibilidades de embarazo. Con el avance de los estudios de reproducción asistida se ha demostrado lo contrario. Y ya en la actualidad hay centros de reproducción asistida que solo transfieren un embrión. Hay otros que transfieren 2. Y en nuestro medio, todavía hasta el momento actual, la gran mayoría de los centros en el país transfieren 3 como máximo. Yeah. O sea que la posibilidad mayor es de un embarazo de triates, pero ya no de 6, como nos sucedió en 2 ocasiones. Uf, muy grande. Señores, yo creo que hemos llegado al final, felizmente. Ha sido para mí muy enriquecedor compartir con el doctor Peñalina, con el doctor Bruno y todos ustedes. Así que no me queda más que dar las gracias por su presencia, por su colaboración y esperamos en una nueva ocasión poder vernos de nuevo, doctor, si le parece bien. Claro que sí, yo le lamento mucho que no salieron las cosas como estaban programadas, pero parece que en el momento de tratar de entrar, el internet estaba muy
muy bajo, porque ahora sí logro entrar, pero tuve que salir porque había feedback. Ya. Ojalá que en otra ocasión pues podamos tener esa oportunidad de compartir nuevamente y que las Ojalá que sí. cosas salgan bien. Bueno, buenas noches para todos Buenas y hasta la próxima. noches. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas Gracias, noches, profesor. profesor. Buenas noches.